Hay que usar cubrebocas. No, mejor déjalos para quienes trabajan en hospitales. Pero dice el CDC que hay que usar todo el tiempo en la calle, aunque sea de tela. Pero... ¿Y entonces qué hacemos? Colegas interesados en formarse, opiniones basadas en evidencia científica y datos duros. Bienvenidos, yo soy Cintia Reyes, y hoy vamos a platicar de cubrebocas. En la ciencia no todo y no todo el tiempo se tienen conclusiones absolutas. De hecho, en muchas de las cosas lo que sucede es que se hacen estudios pequeños, luego estudios más grandes, luego metaanálisis de todos estos, porque normalmente hay muchas variables que considerar. El que hizo el primer estudio hace ciertas consideraciones, el que lo lee y propone algo distinto hace otras, luego llega un tercero y trata de comparar ambas y propone algo más. Estos procesos son largos, requieren a muchísima gente involucrada y sí, se requieren muchos recursos destinados para poder hacer ciencia, análisis y publicación de los resultados. Ante la enfermedad que nos tiene a la mayoría en casa ahora, quizás mucha gente no tiene una perspectiva tan clara de por qué un día ve una publicación en redes sociales con una idea, al día siguiente ve otra que apunta a otro lado y nos dicen que las dos fuentes son confiables. Entendamos que la gente que está involucrada en la ciencia en estas áreas está trabajando lo más rápido posible para responder preguntas que ayuden a mantener a la gente a salvo y difundir sus hallazgos lo más rápido posible. Afortunadamente, la ciencia se corrige a sí misma constantemente. Cada hallazgo nuevo, así pueda sonar relativamente contradictorio, aporta en este sentido. El problema es que a veces cuando nosotros vemos el resultado de algún estudio de manera aislada, asumimos que este ya es un resultado concluyente y se puede extrapolar, y eso no siempre es el caso. En algún momento futuro platicaremos sobre qué es una hipótesis, una teoría y una ley. Pero mi punto es que se requieren muchos análisis y estudios para poder decir algo de manera concluyente. Concretamente, para el tema de este video, la cosa es que hay discusión inclusive en el uso generalizado de las mascarillas como medida de seguridad. Algunos dicen que solo son relevantes si tú estás enfermo para contener el virus cuando estornudas o toses. De hecho, la referencia que más frecuente he visto que la gente cita viene de un artículo de la OMS publicado el 29 de enero de este año. Bueno, en realidad la gente no lo cita, pero me parece que esta es la fuente original de donde viene esta estructura de ideas. De este artículo hay dos puntos que son muy importantes. Que el material de seguridad debe privilegiarse para el personal médico y que utilizar mal las mascarillas da una falsa sensación de seguridad y puede, de hecho, aumentar el riesgo de contagio. Repito, utilizar mal las mascarillas. En lo que sí hay un consenso claro es que utilizar mascarillas no elimina el riesgo de contagio completamente. Si usas mascarilla, pero igual te le pegas al hablar a tu vecina que no la usa, sigues en riesgo. Si te quitas la mascarilla mal, tocas los interiores y luego te la vuelves a poner, estás en riesgo. Si usas la mascarilla sin taparte la boca, sin taparte la nariz, si te la estás poniendo y quitando en la calle y después de manipular objetos sucios con tus manos, sigues en riesgo. Por otro lado, hay quienes han analizado la exhalación al respirar de manera agitada o inclusive solo al hablar. Y lo que nos dicen es que estas dos actividades normales liberan partículas que conforman un aerosol que se mantiene en el aire. De hecho, hay animaciones de este modelo que muestran que el virus así podría mantenerse horas en el aire en espacios confinados. A partir de este enfoque es que se considera importante que aún los asintomáticos utilicemos mascarilla, porque los asintomáticos también pueden contagiar, y claramente contagian aunque no estornudan o tosan. También es importante que en los interiores haya ventilación regular, que si estás quieto en una fila mantengas 2 metros de distancia hacia cualquier persona cercana y si estás en movimiento, la distancia sea mayor para que no entres
en la nube que deja la otra persona. Cabe aclarar que hay un estudio que se está moviendo mucho en las redes sociales sobre las distancias mínimas a guardar si estás en movimiento. También te lo voy a incluir en mi sitio web para que lo revises. Considera, sin embargo, que este documento todavía no tiene revisión de pares, pero no hace daño considerar el aumentar tu distancia entre peatones, ciclistas y demás. Por cierto que si te preguntas ¿cómo es posible que una partícula se pueda mantener en el aire por largos periodos de tiempo? Te invito a ver mi videoclase sobre la velocidad terminal en mi otro canal. En la parte final de esta videoclase hago algunos ejemplos numéricos con gotitas de Fluge, esas que se expelen al hablar, estornudar, toser y miden entre 0.5 y 10 micras de diámetro. La otra gran autoridad, aparte de la OMS, es el CDC. La recomendación del CDC de los Estados Unidos, a partir de evidencia reciente y publicada este 3 de abril, es que sí es relevante utilizar mascarillas para disminuir la probabilidad de contagio. Ya vi una contrarrespuesta alegando que la evidencia a la que se refiere el CDC todavía no es tan fuerte. Y vuelvo al tema de que en la ciencia no siempre hay respuestas absolutas. Si buscamos en este tema y en otros, encontraremos que hay estudios que pueden tener resultados relativamente contradictorios. Esto nos puede indicar en algunos casos que se necesita más evaluación, más pruebas, más consideraciones. Pero en este momento es importante encontrar elementos que ayuden a mantener la mayor cantidad posible de gente saludable por el mayor tiempo posible. Estamos hablando de un tema de reducir la probabilidad de contagio, así que si me preguntas a mí, hay que apostarle a la mejor probabilidad posible, tomando las mayores precauciones viables. Y el asunto es que todo el mundo debe tener material como los médicos y enfermeros asiáticos que vemos en la tele. No, es imposible que todos tuviéramos acceso a ello, a ese material especializado. Por ello, se han realizado estudios en los que se analiza la efectividad de acuerdo al material con el cual, de manera casera, se hacen las mascarillas. Distintos materiales muestran distintas efectividades. De hecho, también miden distinta efectividad dependiendo de si estás midiendo la carga viral que se expele y la carga viral que ingresa del filtro de la mascarilla. Como dije antes, el uso de la mascarilla se recomienda aunque tú no tengas síntomas, porque también existen los transmisores asintomáticos. Siguen siendo vitales las medidas de distanciamiento social, lavarse las manos con agua y jabón y evitar tocarse ojos, nariz y boca. Usar una mascarilla o usarla mal no suple de ninguna manera las medidas de higiene. En el análisis del tipo de material y su efectividad, de acuerdo a este estudio de aquí, después de las mascarillas quirúrgicas, el siguiente material ideal son las bolsas de las aspiradoras. Luego, las fundas antimicrobiales de almohada. También el paño de cocina, lo cual me parece un poco problemático porque hay de muchos materiales. Esto me parece confuso. En el extremo de los materiales menos eficientes está la seda, las bufandas y el lino. Sin embargo, en la página oficial del CDC hay un video sobre cómo hacer tu propia mascarilla rápida y sin costuras y no hacen mayor distingo del material utilizado. Lo que sí hacen en el video es sugerir que sean 8 capas de la misma tela para tu mascarilla improvisada. No es que lo digan verbalmente, lo que pasa es que las instrucciones que te muestran ilustran 8 capas de tela. Por cierto, también hay que cuidar no elegir una tela que luego no nos permita respirar, o sea, la mascarilla también va a ser útil si te desmayas cuando tengas que ir a comprar tus víveres y luego toda la gente se te arrima para ver qué te pasó, ¿no? Si usas una mascarilla de tela, lo recomendable es que cuando regreses a tu casa la laves. Si usas otro tipo de mascarilla, la verdad es que no todas son lavables. Algunas indican que son de un solo uso, pero dependiendo del material hay distintos estudios que indican que es razonablemente viable un proceso de esterilización para poder usarlas de nuevo. Estos estudios se han realizado debido a que con la altísima demanda de material de protección en los hospitales, no es posible conseguir nuevas para todos, para cada uso. Así que muchas de las personas en estos centros se ven obligados a utilizar un proceso de esterilización y reutilizar su propia mascarilla varias veces. Este protocolo está siendo aceptado en distintos lugares.
Hay métodos que implican exposición a la radiación UV, otros refieren al uso de vapor de agua hidrogenada a 275 Fahrenheit por 5 minutos. Esto es arriba de los 100 Celsius. De este último tipo de esterilización hay personas que sugieren métodos caseros como usar una especie de vaporera de verduras, pero con la mascarilla. Este método no aplica si la mascarilla tiene capas de tela. Y no te sugiero que utilices la misma vaporera que usas para tus verduras, porque contaminación cruzada, ¿no? Voy a insistir en esto de la advertencia de la OMS en el tema del uso incorrecto de las mascarillas con algunos ejemplos. Las mascarillas deben sellar lo mejor posible. Si aunque el material que usaste es buen filtrante, pero tienes un ingreso de aire por arriba o por abajo, la mascarilla no sirve de mucho. No debes estártela poniendo y quitando en la calle. De hecho, si ya te la pusiste, no deberías tocarla hasta que ya te la vas a quitar. No debes traerla en el cuello, no hay que traerla puesta así como de una sola oreja, porque todas estas son oportunidades de contaminación cruzada. Notarás que en la televisión también se ve que en los hospitales, además de las mascarillas, usan unas cubiertas de acrílico. Obviamente la función de esa máscara de acrílico no es evitar el acceso del virus por vía de aerosol, porque les entra el aire. La función es proteger la parte exterior de la mascarilla de los fluidos y también a nuestros ojos. Luego hay toda una técnica de cómo ponerse y quitarse la mascarilla. Esto va a variar según el tipo de mascarilla que estés usando, pero los puntos comunes implican que primero hay que lavarse las manos antes de tocarla. Es importante que el exterior de tu mascarilla no frote el interior, porque si no otra vez tenemos el tema de contaminación cruzada. Y una vez que te quites la mascarilla y vayas a hacer lo que sea que vayas a hacer con ella, hay que volvernos a lavar las manos, porque obviamente estamos suponiendo que tanto de tu parte como de externos puede tener un residuo viral. Te voy a dejar una lista de reproducción de videos en los que te explican cómo ponerse y quitarse la mascarilla. También, entre los enlaces que te voy a dejar en mi sitio web, te voy a incluir uno que tiene patrones para coser tus propias mascarillas, las instrucciones del propio CDC con distintas alternativas y un enlace a un video en el que te dan instrucciones para que hagas, siguiendo a la persona del video, una mascarilla con 2 capas de tela y un filtro intermedio. Este es un tema en el que nuestras acciones individuales, sumadas, ayudan o perjudican a toda la comunidad. Cuando usas mascarillas, lo haces no solo por protección tuya, sino de los demás. Cuando tú evitas salir a la calle, hay menos uso del espacio público y mejoras las probabilidades de aquellas personas que por sus trabajos no pueden migrar a virtual y no se pueden detener. Cuídate y cuida a los demás. Si te gusta mi contenido y crees que tus amigos o conocidos podrían encontrarlo útil, apoya este canal compartiendo su contenido y suscríbete. Recuerda también darle click a la campanita para que YouTube te avise cuando haya videos nuevos. Publico regularmente los domingos. Entra a mi canal aunque no te llegue el aviso. Gracias y hasta pronto.